Muchas veces los seguidores no prestamos tanta atención sobre las editoriales de manga y cuáles son las que publican nuestras obras favoritas. En parte es entendible, pero ¿qué tal si hablamos un poquito de la editorial más grande de manga y su revista Weekly Shonen Jump? ¿Cómo es que empezó? ¿Cuáles fueron sus primeros autores? ¿Y cómo es que llegó a su época dorada? La primera Weekly Shonen Jump fue publicada en julio 11 de 1968 para competir con las otras dos revistas de manga que dominaban el mercado, la Weekly Shonen Magazine, propiedad de la editorial Kodansha, y la Weekly Shonen Sunday, propiedad de la editorial Shogakukan. En su primera edición, la Weekly Shonen Jump tendría entre sus obras el trabajo de un autor que, aunque en esos momentos no era tan conocido, se convertiría en el mangaka más influyente de todos, solo por detrás de Osamu Tezuka. Estoy hablando de Go Nagai. El primer número de la Shonen Jump tendría su primera obra en serialización. Esta historia fue un cambio de paradigma en la industria y se le considera la primera obra ecchi. Go Nagai, con Haren Shigakuen, estaba haciendo lo que no se había hecho hasta ese momento. Fue una obra pionera, la primera en ser tan desinhibida. En Haren Shigakuen, Go Nagai mostraba pechos, estudiantes acosando a sus compañeras, profesores siendo unos pervertidos. Con esta historia, su autor introdujo el erotismo al manga y amplió la conversación sobre lo que era correcto mostrar en una obra. Go Nagai, a través de sus trabajos, llegaría a convertirse en el autor más influyente del medio y pionero en distintos géneros. En 1972 publicaría su obra Mazinger Z, primera historia donde un robot gigante es tripulado por su protagonista, comenzando así el género mecha. También publicaría la obra de Devilman, aunque esta fue en la editorial Kodansha. Con esta historia, Go Nagai estaría innovando el género del terror en el manga. Go Nagai también es autor de la obra Cutie Honey. Esta historia empezaría el género de lo que ahora se conoce como Magical Girls. Bueno, ni aunque Devilman ni Cutie Honey fueron publicados en la Weekly Shonen Jump, quería presentar sus trabajos más influyentes. Bueno, como ahorita estábamos hablando de Haren Shigakuen, si bien esa obra fue uno de los primeros éxitos de la Shonen Jump, la historia que podríamos decir fue el primer gran éxito de la revista es Otoko Ippiki Gaki Daisho. Trata sobre Mankishi Togawa, que busca convertirse en el pandillero más grande de Japón. Esta historia tuvo un recibimiento bastante considerable por parte de los lectores de la Jump, además de ser la primera obra de la revista en recibir una adaptación animada. La siguiente historia en volverse un gran éxito en la Jump fue Dokonyo Gaeru, publicada en 1970. Es una obra humorística y trata sobre Hiroshi y la rana Raponchi que vive, así es, en su camisa. En 1973 se publica una obra llamada Barefoot Jin, que está basada en las experiencias de su autor Keiji Nakazawa y los sucesos que vivió en su natal Hiroshima cuando ésta sufrió el ataque nuclear de la bomba atómica. Esta historia ha recibido bastante atención por parte del público, pues retrata un suceso histórico de manera realista y desinhibida. En 1976 se estrena una obra que, aunque en ese momento no lo pareciese, se volvería una de las más longevas de toda la industria del manga. Estoy hablando de Kochikame, que terminó su serialización en 2016 después de 40 años en publicación. Trata sobre Kankichi Ryotsu y las historias que surgen en el día a día en la comisaría del parque de Kameari. Es una obra con un humor muy absurdo pero bastante divertida. Hemos mencionado anteriormente las obras que recibieron una gran popularidad en los inicios de la Weekly Shonen Jump: Haren Shigakuen, Ippiki Gaki Daisho, Dokonyo Gaeru, pero es que en 1977 se publicaría la obra que es considerado el primer mega hit de la Jump, Rin Nikakero, del autor Masami Kurumada. Esta historia es sobre Ryuji Takane, su carrera como boxeador y su camino para convertirse en el campeón mundial. Esta historia tuvo una gran aceptación por los lectores cada semana. En 1979 se estrenaría una de las obras más icónicas e igualmente longevas de la Jump, Kinnikuman, que es un manga slapstick sobre lucha libre. Bueno, y lo interesante de esta historia, entre muchas cosas, es que utiliza llaves y movimientos de lucha libre que realmente son usados en la vida real. En 1980 los dioses descenderían de los cielos para enseñar al hombre el arte del buen manga y la buena escritura. El resultado de este suceso sería un artista capaz de hacer pic con cada capítulo que dibujaba. Toriyama.
Decir que Dr. Slump, estrenada en 1980, fue un éxito sería quedarnos cortos. La obra de Toriyama acerca de una pequeña niña robot y sus vivencias en Villa Pingüino es una de las más influyentes que ha tenido la industria. Tenía una forma de contar las cosas que no se había visto antes. En 1981, Toei Animation le haría una adaptación animada, que igualmente sería un tremendo éxito. Dr. Slump elevó las ventas de la Weekly Shonen Jump a 4.5 millones de ejemplares vendidos a la semana. En 1983 se estrenaría la obra con la que muchos consideran empezó la era dorada de la Weekly Shonen Jump. Niños hicieron nombres gracias a esta historia. Guerreros legendarios se forjaron con esta obra. El manga que le recordó al hombre moderno, el conquistador que lleva adentro, Hokuto no Ken. Esta obra fue un mega hit para la Jump y marcaría una racha de obras que llevarían a la revista a su punto más alto. En 1983 se estrenaría una obra bastante curiosa y que me llamó bastante la atención. Jinja Nagareboshi Jin. Trata sobre un cachorro llamado Jin que se une a una manada de perros salvajes que buscan acabar con un oso que está atemorizando a todos. Lo curioso es que el autor haría un par de spin-offs de esta historia para posteriormente hacerle una secuela, Jinja Legend With, que es protagonizada por el hijo de Jinja. Curiosamente, esta entrega también recibiría una secuela titulada Jinja Legend With Orion, que es acerca del nieto de Jinja. Mira cómo son las cosas, que en la época dorada de la Weekly Shonen Jump hasta los perros eran pic y maestría. Ahora sí, el momento que todos esperábamos, el momento donde el pic se personificó en forma de un manga, la historia que volvió a Japón una potencia mundial, la obra que le recordó al hombre que desciende de conquistadores y guerreros, y el manga que elevó la conciencia mundial al siguiente nivel, Dragon Ball. Decir que Dragon Ball cambió al mundo sería quedarnos cortos. Esta obra puso la Weekly Shonen Jump en la estratosfera. Dragon Ball alteró el curso de la historia. Tuvimos que irnos a otros planetas a conseguir más árboles porque no habían lo suficientes para producir el papel necesario para imprimir todas las revistas de Jump que se necesitaban. Todo el mundo leía Dragon Ball. En los momentos en que las potencias mundiales contaban en su haber con armamento nuclear, Japón tenía consigo a Dragon Ball. Japón reinó el mundo en su momento. Akira Toriyama fue el hombre que consiguió elevar su conciencia a un nivel de entendimiento más elevado. Así como Atlas cargó el mundo en sus hombros, Toriyama cargó con la industria del manga durante sus años como autor. Toriyama no trabajaba en la industria del manga, Toriyama era la industria del manga. Akira Toriyama había puesto su nombre al mismo nivel de hombres como Alejandro Magno y Julio César. Dragon Ball nos recordó a los hombres el legado que pasa por nuestra sangre. Creo que ya quedó un poquito claro que ya estamos en la época dorada de la Weekly Shonen Jump, pero lo repetiré de nuevo para que quede más claro. Estos años son la época dorada de la Jump. En 1985 se estrenaría City Hunter, que es sobre Ryo Saeba y su labor de mantener a Tokio libre de crimen. En 1993 se estrenaría una adaptación a live action protagonizada por quién sino el mismísimo Jackie Chan. Bueno, hablar de todas las obras que estuvieron presentes durante la época dorada de la Jump me llevaría bastante tiempo, así que ¿por qué mejor no hablamos acerca de cuando la época dorada llegó a su fin? En 1995 Dragon Ball terminaría su publicación y en 1996 lo haría igualmente Slam Dunk. Esto produjo una pérdida de 2,5 millones de lectores para la revista. Lo que eran 6.5 millones de lectores cada semana se habían convertido en 4 millones. Para finales de 1997 también vería la finalización de Dragon Quest, Capitán Tsubasa y Rokudenachi Blues. Para inicio de los 2000 el número de lectores de la Jump eran de unos 3 millones, prácticamente la mitad a comparación de su época dorada. Pero ¿cómo es que la Jump se recuperó? Me preguntarás. ¿Es que acaso One Piece le ayudó tanto? Nah, no hombre, no. En tiempos de oscuridad, donde la sombra ocultaba la luz, donde el miedo se encontraba en el corazón de todos los hombres, donde la Jump se encontraba en un estado crítico, un rayo de esperanza mandado por los dioses se hizo presente en el antiguo Egipto. Los dioses nos habían dejado un último regalo, uno con el que la humanidad y la Jump volverían a los tiempos de gloria. Yu-Gi-Oh! Hablar de Yu-Gi-Oh! Es hablar de tu infancia y de la mía. También es hablar de la obra que convirtió a Japón en una potencia mundial y en la nación más poderosa de la Tierra. No hay palabras suficientes, solamente queda decir gracias dioses por traernos el arte del buen manga y la escritura y para enseñarnos lo que es en verdad el manga champán.